Bueno, vamos a continuar entonces con la clase, ¿ya? Con esta unidad. Esto... Espérenme. Ya. Ahora sí. Ya, entonces vamos a continuar con el avance de la unidad. Vamos a ver un pequeño repaso de la clase anterior. Vamos a hablar de rendimiento de una reacción y porcentaje de pureza, ¿ya? Bueno, nosotros ayer estudiamos la definición de reacción química, que es un proceso de transformación de la materia, donde sustancias iniciales se combinan para formar otras. Asimismo, también hablamos de la importancia del balance de reacciones químicas para poder cumplir, ¿cierto?, la ley de conservación de la masa, la ley de conservación de la materia, que las cantidades de átomos en ambos lados deben ser iguales. También hablamos de la estequiometría, que es el estudio cuantitativo de reacciones químicas, donde aplicamos ciertas metodologías para poder hacer cálculos de masa obtenida de producto o de masas y cantidades de reactivos, etc. Finalizando la clase con el concepto de reactivo limitante, que es aquel reactivo que detiene una reacción química que se agota primero, y el reactivo en exceso, que es un reactivo que queda sobrando luego de que una reacción química culmine. Hoy día vamos a continuar, ¿cierto?, con el concepto de rendimiento de una reacción química. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el rendimiento de una reacción? Bueno, es el porcentaje de lo que obtenemos como producto. Tenemos una suposición teórica en base a la cantidad de reactivo limitante que tenemos inicialmente en una reacción, pero durante una reacción química pueden haber pérdidas de sustancias y eso provoca, ¿cierto? Es uno de los factores que provoca que el rendimiento de la reacción no sea un 100%, ¿ya? Siempre los químicos esperamos que el rendimiento de las reacciones sean altos, cercanos o sobre un 95%, 90%, pero eventualmente puede suceder que ese rendimiento no sea tan alto, y eso es el concepto de rendimiento de una reacción, ¿ya? Tenemos una idea de que, teórica, ¿cierto? Está el concepto de rendimiento real, que es aquel rendimiento en el que no consideramos pérdidas y obtenemos un 100% de producto formado, pero tenemos también, ¿cierto?, un rendimiento, perdón, el rendimiento teórico es el que determina una cantidad de 100% como total. Ese es el rendimiento teórico, lo que idealmente esperamos obtener. Pero el rendimiento real es aquel rendimiento, como lo dice, real. Es el que realmente se obtiene en el laboratorio y siempre, generalmente, es menor que el 100%, menor que el rendimiento teórico. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos saber, por ejemplo, la eficiencia de una reacción química. ¿Será eficiente de llevar a cabo esta reacción si obtenemos menos de un 60%? ¿Será beneficioso? ¿Valdrá la pena el costo-beneficio de una reacción si el rendimiento es bajo el 60%? Bueno, esa es la idea del concepto de rendimiento de una reacción. Entonces vamos a ver un ejemplo que dice así. En la industria, el vanadio metálico, que se utiliza en aleaciones de acero, se puede obtener al hacer reaccionar óxido de vanadio 5 con calcio a temperaturas elevadas. Entonces aquí tenemos óxido de vanadio 5 más calcio, se obtiene óxido de calcio y vanadio. Este es el vanadio que se quiere obtener para usarlo en aleaciones.
En un proceso reaccionan 1,54 por 10 elevado a 3 gramos del óxido de vanadio 5 con 1,96 por 10 elevado a 3 gramos de calcio. ¿Ya? Esas son las cantidades que reaccionan de ambos, de los reactivos. Pregunta A dice, calcule el rendimiento teórico de vanadio. Y pregunta B, calcule el porcentaje de rendimiento si realmente se obtienen 803 gramos de vanadio. ¿Ya? Entonces, solución. Siempre el primer paso va a ser verificar que la ecuación esté balanceada. Si pueden observar aquí, pregunta, ¿se encuentra balanceada la reacción química, sí o no? Chicos, ¿se encuentra balanceada la reacción, sí o no? ¿Me escuchan, chicos, o no? ¿Están ahí? Sí, profe. Entonces, hay que contar la cantidad de átomos que tenemos en ambos lados. ¿Cuántos vanadios tenemos en los reactivos y productos? ¿Cuántos calcios hay en ambos lados y cuántos oxígenos hay en ambos lados? Entonces, ¿se encuentra balanceada la ecuación? Si cuentan la cantidad de átomos de cada lado. No, profe, ¿Cómo? no está balanceada. No está balanceada. Claro, ¿Por qué no está balanceada? porque no tienen la misma cantidad de átomos. ¿De quién? ¿De quiénes? Déjeme ver. ¿Y está balanceada sí o no? ¿Y por qué?
Ya, si se fijan, la ecuación sí está balanceada, chicos. En ambos lados tenemos 5 calcios, en ambos lados tenemos 2 vanadios y 5 oxígenos, ¿ya? Entonces, la ecuación sí se encuentra balanceada. El segundo paso va consistir, ¿cierto?, en traspasar las cantidades de masa a moles de cada reactivo, del óxido de vanadio 5 y del calcio. Recuerden que los coeficientes estequiométricos no influyen en los cálculos de masa molares. Entonces, el óxido de vanadio 5 tenemos 1,54 por 10 elevado a 3 gramos y los dividimos por la masa molar, que previamente se calcula, y ahí obtenemos los moles del óxido de vanadio 5, son 8,467 moles. Y del calcio, el reactivo, nos dan una masa de 1,96 por 10 elevado a 3 gramos, al dividirlo por la masa atómica del calcio, porque el calcio ahora no está formando un compuesto, por eso es masa atómica, dato que está en la tabla periódica, obtenemos 49 moles de calcio reaccionando, versus 8 moles del óxido de vanadio 5. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nos están pidiendo calcular el rendimiento teórico de B. ¿Cuánto obtuvimos de vanadio? ¿Ya? ¿Cuánto obtuvimos de vanadio? Pero el ejercicio no nos condiciona a usar como reactivo el óxido de vanadio 5 o el calcio. Nos dice que usemos ya, a partir del calcio calcule cuánto vanadio se obtuvo. No, el ejercicio no especifica qué reactivo ocupar. Estamos haciendo esto, ¿cierto?, para calcular quién es reactivo limitante, ¿ya? El tercer paso va a ser dividir la cantidad de los moles obtenidos, recién calculados, estos experimentales que vienen de las masas en gramos, y se va a dividir, ¿cierto?, con la cantidad de moles o coeficiente estequiométrico para poder evaluar quién es el reactivo limitante. Fíjense que los moles del óxido de vanadio 5 se dividen por el coeficiente estequiométrico, que es 1, y eso nos da 8 moles, más de 8 moles. El calcio, los 49 moles de calcio que los sacamos recién, los dividimos por su coeficiente estequiométrico, que es el 5, obtenemos 9,8. ¿Quién de los dos es el reactivo limitante? ¿Quién de los dos es el reactivo limitante? En este caso sería el calcio, ¿Por qué el calcio? tener más moles. Ya. El reactivo limitante es el reactivo que se agota primero. En ese sentido, ¿quién sería el reactivo limitante? ¿Quién se agotaría primero? El vanadium, El óxido de vanadio 5, porque hay menor cantidad. la menor Entonces, cantidad y se agota más rápido. exacto, se va a agotar antes. Entonces, el óxido de vanadio 5 es el reactivo limitante, por lo tanto, el calcio es el reactivo en exceso. Ahora que descubrimos quién es el reactivo limitante, podemos avanzar para calcular cuánto vanadio se obtuvo como producto. ¿Ya? Solo sabiendo quién es el reactivo limitante, podemos hacer y proceder al ejercicio. Esto siempre y cuando ocurre cuando el ejercicio no les condiciona a usar un reactivo en específico. Aquí solo le entregaron datos de masa de ambos reactivos, pero no les dijeron calcule cuánto vanadio se obtiene a partir de tal o tal reactivo. No especifica eso. Entonces ustedes tienen que hacer y aplicar esto de obtener quién es el reactivo limitante, porque el reactivo limitante es aquel encargado de producir la máxima cantidad de producto y además de detener la reacción química, ¿ya? Entonces, ahora que sabemos que el óxido de vanadio 5 es el reactivo limitante y además
saber que nos preguntan por el producto formado vanadio, vamos a establecer una relación estequiométrica entre ambos. Ellos ahora se convierten en los protagonistas de este ejercicio. Ya, el óxido de vanadio por ser el reactivo limitante y el vanadio, el producto vanadio, este metal, por ser el producto por cual nos pregunta el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio si leemos e interpretamos esta ecuación? En base y mirando solo al óxido de vanadio y al vanadio solo, ¿ya? Que un mol de óxido de vanadio 5, porque el coeficiente estequiométrico que está ahí es el 1 y no se escribe, forma, y me voy al vanadio, que es por quien me preguntan, forma 2 moles de vanadio. Eso es lo que nos dice la ecuación. ¿Lo ven? Un mol de óxido de vanadio 5 reacciona y forman 2 moles de vanadio. ¿Qué nos dice la parte experimental? Cuando ustedes están en el laboratorio, tienen datos de masas, calculan con las masas molares los moles. Nos dicen, ¿cierto?, que experimentalmente tenemos 8,467 moles de óxido de vanadio. ¿Y de dónde viene este 8,4? De haber dividido, ¿cierto?, la masa de vanadio con su masa molar para obtener los moles. Esto es experimental, porque este dato de masa lo entregó la parte experimental del ejercicio. ¿Ya? Entonces, la ecuación balanceada dice que un mol de óxido de vanadio 5 forma 2 moles de vanadio, ¿cierto? Y la parte experimental nos dice que 8,467 moles de óxido de vanadio 5 forman X cantidad de vanadio que no la conocemos y la estamos buscando. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Ya. Entonces, resolvemos esta regla de 3. Ya, siempre recuerden establecer la relación de la ecuación, de lo que la información que les entrega la ecuación, en base, obviamente, a las sustancias que importan y la parte experimental. Ahí ustedes pueden formar esta regla de 3. Al resolver esta regla de 3, se obtiene que de vanadio se formó el doble de 8, ¿cierto? El doble del óxido de vanadio. De hecho, es muy lógico porque la ecuación dice que por cada mol de óxido de vanadio 5 se forman 2 moles de vanadio, el doble de vanadio. Por lo tanto, esperamos que esta respuesta final sea el doble de los 8,467. Entonces, si ustedes resuelven esta ecuación, esta regla de 3, obtienen que se forman 16,934 moles de vanadio. Eso es lo que se forma. Ahora, vamos como quinto paso, estos moles los vamos a traspasar a gramos de vanadio, ¿ya? La masa, ¿cierto?, de la sustancia se obtiene multiplicando los moles por la masa atómica de vanadio. El vanadio aquí está solo, por lo tanto usamos la masa atómica que está en la tabla periódica. Y se nos van las unidades de moles, arriba y aquí abajo, y obtenemos finalmente el rendimiento teórico de vanadio. 861,94 gramos de vanadio. Rendimiento teórico. Es decir, a partir de todos los datos que nos entregó el ejercicio. ¿Ya? Entonces, los 16 moles de vanadio, si transformamos y lo pasamos al mundo físico, dan cuenta de que son 861 gramos, casi un kilo podríamos decir, ¿cierto? No casi, pero cercano a 1 kilogramo de vanadio obtenido. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? No, profe. Ya. Esta es la forma de trabajar, chiquillos, de aplicar lo que vimos el día lunes, ¿ya? Y de también así responder la primera pregunta del ejercicio, ¿cuál es el rendimiento teórico de vanadio? ¿Cuánto ustedes obtienen con toda esta relación, con todos estos cálculos que se hizo previamente? ¿Ya? Este es el rendimiento teórico. Ahora, la pregunta de la respuesta a la pregunta B, si nos volvemos al ejercicio atrás, la letra A calcula el rendimiento teórico de B, es decir, cuánto obtienen de vanadio a partir de todos los datos. Y la pregunta B es la siguiente.
calcule el porcentaje de rendimiento si realmente se obtienen 803 gramos de vanadio. El rendimiento teórico, chicos, como lo dice la palabra, es teórico, es el panorama ideal según los cálculos que uno hace. Usted llega al laboratorio, hace todos los cálculos previamente, todo lo que hicimos aquí, hace todos los cálculos, y cuando llevamos a cabo esta reacción química, obtenemos vanadio metálico y después lo llevamos a la balanza analítica para amasar este vanadio. Y la balanza dice, ah, ya, sí, está en 861,94 gramos de vanadio. Esto es lo que uno podría esperar, ¿cierto?, obtener en el laboratorio. Pero, insisto, ¿qué pasa en los laboratorios? Pueden haber pérdidas de producto por trasvasijar, por traspasar desde un vaso precipitado a un vidrio de reloj. Pueden haber pérdidas porque se derramó un poco de reactivo antes, porque hubo alguna mala manipulación de algún instrumento, algún material. Nunca se obtiene un 100%. Entonces la pregunta B en eso se enfoca. ¿Cuál sería el porcentaje de rendimiento si realmente se obtienen 803 gramos? Es decir, menor a los 861 que calculamos recién teóricamente. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí es súper simple, chiquillos, una regla de 3. Porque decimos que nuestro rendimiento teórico es 861,94 gramos. Lo calculamos recién. ¿Ya? Y esto sería el 100%, el porcentaje total. Pero ¿qué pasa si realmente no obtuvimos los 861, se nos cayó un poco de producto y después fuimos a amasar y obtuvimos menos? Obtuvimos 803 gramos. ¿A qué porcentaje equivale eso? Entonces, el porcentaje de rendimiento en esto se basa. Teóricamente, el valor teórico es el 100% y lo que te da el ejercicio que realmente se obtiene, una cantidad menor, sería X%. Al resolver esta regla de 3, se obtiene que el rendimiento real fue de un 93,2%. Chicos, esto es verdadero, esto es veraz. Uno nunca, como químico, cuando uno lleva a cabo reacciones químicas de síntesis, no se obtiene siempre un 100%. No, es muy difícil obtener un 100%, ¿ya? No, siempre el porcentaje es menor. Claro, uno llega con cálculos para tener una idea estimativa de cuánto podríamos obtener sin alejarnos tanto, claro, del valor teórico. O sea, por ejemplo, si la teoría te dice que tienes que obtener 861, en la realidad tuviste 803, ¿ya? Pero uno tiene que llegar con los cálculos hechos en laboratorio, porque así tú tienes una referencia de qué tan alejado estás de tu resultado. Por ejemplo, si hubiesen obtenido 500 gramos, la parte real, obvio que está muy alejado de la parte teórica, entonces habría que repetir el experimento, repetir la reacción química. ¿Ya? Es una referencia que sirve mucho para saber cuánto obtenemos realmente. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, se entiende. Sí, está bien. Ya. Es como, es como cuando uno compra un pollo en el supermercado. Un pollo grande, ¿cierto? El pollo completo. Y uno lo va a cocinar y el pollo se achica. La masa como que no es la misma, ¿cierto? Como que está muy grande, ocupa un espacio bien grande el pollo. Cuando lo compramos, lo vamos a cocinar y se achica. Ya, claro. Es como, esa es una analogía de un pollo, pero algo similar ocurre aquí con las reacciones químicas. Esperamos obtener cierta cantidad de producto, pero en la realidad no es así. Obtenemos menos, ¿ya? Eso es el cálculo de rendimiento de una reacción. Y aquí estamos, ¿cierto?, ligando lo que vimos el día lunes, porque previo a esto hicimos cálculo de rendimiento de reactivo limitante, que eso es importante, ¿ya? Entonces, eso. Esperemos un poquito, chiquillos, ¿ya? Sí. Hoy me voy. Sí. Me voy que estás hablando. Sí, pues anda. Ya. Sí, ya, chiquillos. Están hablando muy fuerte, entonces fui a pedir silencio. Ya. Lo último que vamos a ver ahora es el concepto de porcentaje. ¿Ya?
cuando uno está en el laboratorio, chicos, y queremos hacer reacciones químicas, ¿ya? O queremos hacer una reacción química con una muestra de mineral. Por ejemplo, el mineral, ya, el pedazo de roca, en una roca no vamos a tener un 100%, por ejemplo, de cuprita, ¿ya? Un mineral. La roca siempre tiene impurezas, o las muestras siempre tienen impurezas, ¿ya? Nunca una muestra de roca o mineral va a estar completamente pura del mineral que nosotros tenemos interés en analizar, ¿ya? Siempre van a haber otros ingredientes, o sea, no ingredientes, sino que otros componentes. Y el porcentaje de pureza es eso, chicos. ¿Qué tan puro estará mi muestra? ¿Qué tan puro son los reactivos que yo ocupo en el laboratorio? ¿Ya? ¿Qué tan puros son? Los reactivos se compran a laboratorios que se dedican a fabricarlos y hay reactivos de baja calidad y de alta calidad. Los reactivos de la más alta calidad es el reactivo que tiene un 99,9999% de pureza. Es decir, si nosotros tenemos o compramos un reactivo de sulfato de cobre, este sulfato de cobre va a ser altamente puro cuando el laboratorio acredite que ese es su porcentaje de pureza. ¿Ya? ¿Se entiende? Hay otros reactivos que son más baratos y los porcentajes de pureza pueden llegar hasta el 90%, pero eso ya no es muy puro que digamos, es decir, 90% es el reactivo y el otro 10% son otros componentes, ¿ya? A eso se refiere el concepto de porcentaje de pureza, ¿ya? Entonces, porcentaje de pureza. Vamos a hablar de una reacción de metalurgia, ¿ya? Una de las reacciones que se llevan a cabo en un alto horno, donde el mineral de hierro se convierte en hierro fundido. Hierro fundido es hierro en estado líquido, ya pasa de estado sólido a estado líquido. Ya, entonces, una de las reacciones que se llevan a cabo en un alto horno, donde el hierro se funde, es esta reacción, chicos. La reacción entre el óxido de hierro 3 más 3 moles de monóxido de carbono para formar 2 moles de hierro. Este es el hierro puro, solo hierro metálico, ¿cierto? Pero en estado líquido. Y 3 moles de dióxido de carbono. ¿Ya? Esta es una de las reacciones que ocurren en la metalurgia del hierro. Suponga que se obtienen 1,64 por 10 elevado a 3 kilogramos de hierro, ya de este producto. Supongamos que obtenemos esa cantidad de hierro a partir de una muestra de 2,62 por 10 elevado a 3 kilogramos de óxido de hierro 3. Ya, a partir de esta cantidad de reactivo. Suponiendo que la reacción se completa, ¿cuál es el porcentaje de pureza del óxido de hierro 3 en la muestra original? Entonces, bueno, siempre, chiquillos, es importante analizar el ejercicio, analizar la reacción, ¿ya? Espérenme un chico, por favor. Por Dios, ayúdenme. Ya, entonces, el ejercicio habla de pureza. La pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje de pureza del óxido de hierro 3 en la muestra original? Claro, porque si bien es cierto, la reacción química ocurre entre el óxido de hierro 3 más el monóxido de carbono, este óxido de hierro 3 está en una muestra, está contenido en una muestra. Cuando tenemos una muestra, chicos, analíticamente, o sea, desde el punto de vista analítico, una muestra no solo tiene el óxido de hierro 3, en este caso, puede tener otros minerales, otros compuestos, y eso obviamente hace que la pureza
disminuya con respecto al óxido de hierro 3, que no sea un 100% óxido de hierro 3. ¿Ya? Entonces siempre las muestras van a tener otros componentes. Por eso la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de pureza del óxido de hierro 3 en la muestra original? Solución. Primer paso, como les mencioné el lunes, siempre va a ser verificar y o balancear la ecuación química. Si ustedes observan esta ecuación química, ¿pueden determinar si está balanceada o no, chicos? ¿Está balanceada o no la ecuación? No, no ¿Por está qué? balanceado, profesor. En un lado, por Ya. ejemplo, tenemos 4 oxígenos en los reactantes y en el otro lado tenemos 2 oxígenos. ¿Dónde tenemos 4 oxígenos? En los reactantes. Ya. Ahí, por ¿Y qué ejemplo, pasa tenemos... con Acá este tenemos 3? 6. Tenemos 6, 6, 6. Este 3 multiplica a cada subíndice acá del carbono y del oxígeno. Ahí tenemos 6 oxígenos. ¿Y acá cuántos oxígenos tenemos? 6 igual. Perdón. Está balanceada. Sí, la ecuación sí está balanceada. Hay 2 hierros en ambos lados. Aquí tenemos un 2, 2 por 1, 2 para este hierro y los 2 de acá. Y tenemos 3 carbonos en ambos lados. La ecuación sí está balanceada. ¿Ya? Ok, ya, ese es el primer paso. Si no está balanceada, tienen que proceder a balancearla, ¿ya? Obvio, ¿ya? Segundo, vamos a transformar la masa de hierro y del óxido de hierro 3 a moles, porque tenemos las masas de ambos. Recuerden que el ejercicio le entrega siempre como dato las masas, pero ustedes deben trabajar, convertirlos a moles para trabajar todo el ejercicio con moles y al final vuelven a convertir a masa, ¿ya? Esa es la forma, es el estudio estequiométrico, ¿cierto? Cuando uno trabaja con el método de mol. Trabajamos con moles, ¿ya? Porque es más fácil hacerlo, menos engorroso, hay que hacer transformaciones, lógico, pero es la forma de hacerlo así, ¿por qué? Porque si los coeficientes estequiométricos forever se leen como moles y no como gramos, obviamente los datos experimentales hay que transformarlos a moles para que coincidan cuando pongamos las reglas de 3. Ya, es por esa la razón. Los coeficientes estequiométricos se leen como moles. Y si las masas, y si los datos los entregan en masas, hay que pasarlos a moles para que coincidan cuando tengamos que aplicar la regla de 3. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿cierto? Moles de hierro, va a ser, ¿cierto? Dividir la masa con su respectiva masa atómica. El hierro está solo, entonces masa atómica. Y los moles del óxido de hierro 3, como es un compuesto, es una molécula, ¿cierto? Ahora dividimos la masa de este con su masa molar, ¿cierto? La masa molar del óxido de hierro 3. Se cancelan unidades y obtenemos los moles de cada uno, ¿ya? 29 moles, 29 por 10 elevado a 3 moles de hierro, 16 por 10 elevado a 3 moles de óxido de hierro 3. El hierro, recuerden que es el producto, ojo, y el óxido de hierro 3 es el reactante. Ya. Bueno, este ejercicio, chiquillos, ¿se dan cuenta que es más directo que el anterior? Porque miren esta frase. Les dan el dato de reactante y producto, pero con respecto al reactante es determinativo. Dice que tienes que usar el óxido de hierro 3, eso lo dice. Cuando el ejercicio especifica qué reactivo debes usar para hacer los cálculos, no es necesario calcular reactivo limitante. Eso se hace cuando el ejercicio no te da o no te lo pide, como fue en este ejemplo. ¿Ya? Entonces, el tercer paso entonces va a consistir en establecer relaciones estequiométricas entre las especies involucradas, el óxido de hierro 3 con el hierro metálico. ¿Qué nos dice la ecuación, chiquillos? Vamos a mirar la ecuación. Miremos los coeficientes estequiométricos de ambos.
¿Qué coeficiente estequiométrico tiene el óxido de hierro 3? ¿Cuál es? 1. 1. ¿Y el hierro? 2. 2. Ya, eso es lo que te dice la ecuación. Entonces la ecuación te dice que un mol de óxido de hierro 3 forma 2 moles de hierro. ¿Ya? Forma 2 moles de hierro. Entonces, experimentalmente, ¿cuál es la pregunta? Miren, te dan los datos del hierro, te dan los datos del óxido de hierro 3. 10 minutos. ¿Ya? Y dice cuál es el porcentaje de pureza del óxido de hierro 3 en la muestra original. Entonces, tenemos la ecuación, establecemos la relación estequiométrica y experimentalmente decimos cuántos moles de óxido de hierro 3 formaron los 29 moles de hierro. ¿Por qué al óxido de hierro 3 lo dejamos como incógnita? Porque tenemos que calcular la pureza de la muestra. Si bien es cierto, la muestra tiene esta masa total y los cálculos de moles lo hicimos en base a que fuese óxido de hierro 3, pero recordar que la muestra no es un 100% óxido de hierro 3. Entonces en esa muestra hay otros componentes de lo que hay de óxido de hierro 3, es lo que nosotros estamos encontrando. Ya tenemos la ecuación y experimentalmente, ¿cierto? ¿Cuántos moles entonces de óxido de hierro 3 se encargaron de producir estos 29 moles de hierro? Que este es el producto. Al resolver esta regla de 3, obtenemos que 14,7 por 10 elevado a 3 moles del óxido de hierro 3 son los que realmente reaccionan para formar estos 29 moles de hierro, estos 29 por 10 elevado a 3 moles de hierro. 14,7, chiquillos. Y anteriormente calculamos, ¿cierto?, que de moles de óxido de hierro 3, miren, eran 16,4 por 10 elevado a 3. O sea, efectivamente, hay 16,4 por 10 elevado a 3, pero lo que reaccionó realmente, según esta relación, no fueron los 16,4, sino que fueron los 14,7 por 10 elevado a 3 moles. ¿Ya? Entonces, cuarto paso será obtener el porcentaje de pureza de la muestra, que es la pregunta. ¿Ya? En la muestra, ¿cierto?, que es un dato que entregó el ejercicio, tenemos 2,62 por 10 elevado a 3 kilogramos del óxido de hierro 3, que eso equivalen a 16,4 por 10 elevado a 3 moles, ¿cierto?, que en el slide anterior lo calculamos atrás. Y esto sería el 100% porque es la muestra completa. Esto es nuestro 100%. Pero ¿qué pasó en el laboratorio? Que en realidad lo que reaccionó y lo que formó el hierro, ¿ya?, fueron los 14,7 por 10 elevado a 3 moles, lo que acabamos de calcular. ¿Ya? Y esto equivale a X%. Entonces estamos sacando el porcentaje de pureza. ¿Cuánto hay de óxido de hierro 3 realmente en la muestra según lo que reaccionó realmente con, para formar, ¿cierto?, el hierro? Al resolver esta regla de 3, si 16,4 por 10 elevado a 3 moles de óxido de hierro 3 es el 100% de la masa total que entregó como dato el ejercicio, ¿cuánto es, cierto? ¿A qué porcentaje equivalen los 14,7 por 10 elevado a 3 moles? Que es realmente lo que reaccionó según el tercer paso que resolvimos. Finalmente, al resolver esta regla de 3, se obtiene que hay un 89,63% de óxido de hierro 3 en la muestra. ¿Se dan cuenta que no es el 100%? ¿Ya? Bueno, ahí yo volví atrás, estos moles los traspasamos a masa y fíjense que es mucho menor la cantidad de masa que hay con respecto a lo que hay de muestra. Y aquí obtenemos el porcentaje de pureza de óxido de hierro 3 en la muestra. ¿Consultas o dudas de esto? No, profe, ninguna. Ya. Sí, a lo mejor esto no sé si lo han visto, quizás sí, quizás no.
Si es necesario que vuelvan a ver el video, pues, véanlo de nuevo. Ya siempre los contenidos nuevos requieren de revisiones, no quedarse con una primera mirada, por así decirlo. Siempre que uno estudia y es algo nuevo o no visto antes, o visto pero no recordado, es bueno darle un par de vueltas adicionales. Es una recomendación. Claro, porque son hartas cosas que hay que estar pensando. O sea, a medida que avanzamos en cada paso, hay que considerar lo que vimos en los pasos anteriores. Por eso me preocupé, ¿cierto?, de poder hacer paso por paso, estar como en una parte, hacerlo más sistemático dentro de lo que se puede hacer. Pero estos ejercicios tienen muchas cosas en común con todo lo que hemos visto desde el lunes. Considerar primero siempre la ecuación esté balanceada y si no está balanceada, se balancea. Dependiendo de la pregunta del ejercicio, tenemos que identificar si tenemos que calcular reactivo limitante o no. En este caso no, porque les dan el reactivo, se lo entregan, se lo determinan en conjunto con el producto. En el ejemplo del vanadio no fue así, porque la pregunta, solo le entregaron los dos datos de ambos reactivos, o sea, a los dos reactivos los pusieron ahí como compitiendo. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta, a ver, si la pregunta no especifica a partir de qué reactivo yo debo hacer mis cálculos, entonces yo debo calcular quién es el reactivo limitante de los dos. ¿Ya? Entonces, esos son tips que yo les estoy dando y por eso estamos haciendo el tiro de ejercicios porque es la manera, o sea, yo no les puedo dar una receta teórica si no lo vemos en un ejercicio. ¿Ya? Y por eso también ahí está paso por paso para ir trabajando, ¿ya? Cada ejercicio. ¿Ya? Entonces, bueno, esto yo quiero quedar hasta acá porque en realidad es harto. Les voy a dejar como lectura sugerida, ¿cierto? El Chang, ¿ya? Les voy a subir ejercicios que también vamos a resolver la próxima semana, ¿ya? Me siguen escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, como les digo, les voy a dejar ejercicios y lectura complementaria. Me interesa así bueno, que lean, obvio, para que ustedes puedan complementar. Pero yo creo que por ahora es suficiente. Traía otra parte, una segunda parte para la clase, pero creo que por ahora es suficiente. Considerar estar siempre con tabla periódica y calculadora, ¿ya? Entonces, mientras yo abro el Shank, les voy a contar algo, chicos. Díganme, ¿alguna pregunta antes de cerrar el tema de la clase? No, era sobre el Chang. ¿Dónde lo va a dejar? Sí, pero es que ya se los entregué, ¿se acuerdan? ¿Lo tienen? Es que lo voy a abrir para ver, a ver, espérenme. Déjenme ver si encuentro algo acá. Ay. Bueno, mire, mientras se abre eso, porque si no abre, les tengo que contar algo, chicos, que va a ser confirmado por un correo oficial, ¿ya? Los laboratorios van a ser reprogramados, a tal punto que solo van a asistir 2 días de diciembre, a contar de la semana del 20, ¿ya? En realidad es por un tema principalmente, ¿ya? Que, bueno, yo me estaba aguantando de contarles ya. Yo hace un mes me operé. Me tomé mi licencia y justo mi licencia coincidió con los días de esa semana de receso que hubo. ¿Ya? No me abre esto. ¿Qué pasó? Que mi recuperación va lenta y yo no, en estas condiciones no puedo asistir al laboratorio. O sea, no puedo entrar con silla de ruedas al laboratorio. ¿Ya? Entonces, por un tema de gestión y de apremio, y mucha gestión, porque de verdad que es un lío, la opción, frente a varias opciones que hablamos con el director de carrera y el coordinador, es que va a haber una reprogramación y dentro de esa reprogramación va a haber una compresión de laboratorios. Así, por ejemplo, no van a asistir 3 días, sino solo 2 días en una semana, ¿ya? Tanto el grupo A y el grupo B. El laboratorio 3 y 4, el tema es de volumetría, entonces los podemos juntar para una clase. Se pueden comprimir esos dos laboratorios porque habla del mismo tema.
¿ya? Entonces vamos a comprimir los laboratorios, los de volumetría, ¿ya? Y el último, que es de gravimetría, va a ser en la clase siguiente. Entonces en una semana van a estar listos con los laboratorios. Lamento la situación porque no era lo esperado. Yo esperaba recuperarme bien pronto, pero en las condiciones que yo estoy ahora no puedo asistir a sede. Tampoco me quiero tomar una licencia porque no quiero que afectarles en nada a ustedes. Pero esa fue la mejor decisión. Entonces yo les voy a confirmar por correo las nuevas fechas. Los horarios son los mismos porque son los horarios de clase. Entonces yo creo que de todas maneras es probable que me vean un poquito convaleciente en la nueva reprogramación, pero ya esperemos que no sea tanto, que baje un poco el tema de salud que tengo, ¿ya? Bueno, y si en las nuevas fechas no pudiesen asistir, recuerden que siempre se consideró una fecha recuperativa del laboratorio. Y esa fecha en realidad nunca se podría alterar, ¿ya? En caso de que las nuevas fechas no pudiesen asistir. Ahora, yo creo que dentro de eso hay una ventaja de que no tengan que asistir 3 días y bajarlo a 2 días, ¿ya? Dentro de esta nueva reprogramación. Estoy buscando... O sea, quiere decir que vamos a tener que ir en la semana del 20. sí, a partir de esa Ya, semana. Ya, ya. entonces, eso, esto es siendo bien transparente porque como es una situación personal, no quería, bueno, me aguanté un poquito contarlo, pero ya había que hacerlo ya. Ya, La salud es lo chicos, primero. sí, la salud es lo primero, chiquillos, y de verdad este tema ha sido súper complejo desde años, o sea, yo no, desde años que tengo este problema, entonces no me quiero arriesgar a joder la operación que esperé por años por un tema de que no era el diagnóstico que tenía y pasé por 1000 cosas, entonces es por eso, ¿ya? Y por un tema de gestión no se puede, no encontramos reemplazante que maneje que conozca el curso, que conozca las secciones, es un tema eso, ¿ya? Y bueno, le agradezco la comprensión y la empatía por la situación de aceptarlo y bueno, trabajar de aquí en adelante como hemos trabajado bien hasta ahora, ¿ya? Chicos, capítulo 3, temas de rendimiento de reacción del CHAN, ¿ya? Capítulo 3. 3.10, rendimiento de reacción en adelante, y todo lo anterior es reactivo limitante, el 3.9, ¿ya? Del libro, ¿ok? Eso como lectura. Y nos volveríamos a encontrar el lunes. Ujú, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, estamos claros con eso. Ah, ya, entonces miren, lectura sugerida, aquí les voy a dejar lectura sugerida, capítulo 3.9 y 3.10 de Shank. Ya, el famoso Shank. Ya chicos, dejamos hasta acá. No quiero meter más materia porque creo que hasta ahora es suficiente. Y nos volvemos a encontrar. Vamos a hacer un par de ejercicios el lunes y vamos a continuar con la materia, ¿ya? Les deseo una excelente tarde de aquí. Ya. Ya igualmente, que esté muy bien de salud. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Cuídese Hasta... y que se recupere pronto. Muchas gracias.